Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Semana Negra por continuar un año más sacando los libros a esta zona tan maravillosa del astillero. Esperemos quedarnos algún tiempo más y si no, seguir cambiando ubicación. Yo ya presenté durante estos años libros, pero es la primera vez que presento en esta carpa de la palabra que se inaugura este año. Y claro, en la Semana Negra siempre teníamos una mesa delante que nos tapaba les pates. Y no pensaba yo... Oye, bueno, no pasa nada porque se me ve la camiseta nada más. Menos mal que el autor, que es el verdadero protagonista, decidió solidarizarse con la causa y venir en pantalón corto también. Pero bueno, esto es el espíritu también de la Semana Negra, tratar de acercar siempre los libros y desmitificar un poco el mundo de la cultura y de los escritores y escritoras. O sea que aquí estamos, en pantalones cortos, que también veo que es modelo de buena parte del público, con lo cual estamos bien, Miguel, no pasa nada. Venimos a presentar el nuevo libro de Miguel Rojo. Bueno, Miguel Rojo, supongo que buena parte de las personas que estáis aquí lo conocéis. Lleva unos cuantos años publicando, no es un autor novel, no es un autor que acaba de empezar. Ganador del premio María Josefa Jovellanos, ganador del premio de Asturias de la Crítica, poesía, novela, teatro, con ese diálogo entre esposos que lamento no haber traído a la Semana Negra, pero que volverá otra vez a estar aquí, ese penúltimo libro, El diálogo entre esposos. Que no es teatro, ¿eh? Bueno, no es teatro, efectivamente. Es poesía. Es poesía. Es un libro de poesía. Poesía teatralizada. Que teatralizaron. Eso es. Sí. Pero bien, bien, sí. Y novela, literatura infantil, literatura juvenil. Y el libro que nos ocupa hoy, el libro que vamos a presentar, es un libro editado por Pintar Pintar, al cual damos, como siempre, me gusta dar las gracias a las editoriales, porque al final son una necesidad para que sirva de ese nexo entre los escritores y el público en general. Yo soy siempre un partidario de que haya ese filtro editorial y sobre todo si hay un trabajo detrás, pues para editar con mimo, con cariño y que la obra, el producto final, sea tan guapo como esta Colina del Minotauro que nos acerca a la editorial asturiana, además, Pintar Pintar. Aquí nos vamos a adentrar en el mundo de la literatura juvenil, que tampoco es un mundo desconocido para el autor, para Miguel Rojo, pero este libro, antes de hablar del libro, vamos a hablar de la historia de este libro porque la tiene. No es un libro que se publica ahora, en el año 2024, pero no es un libro escrito este último año en el que tú hubieras trabajado, sino que es un libro que ya habías escrito hace unos cuantos años y que por unos motivos que nos vas a explicar tú muy bien, no se publicó en su momento. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias evidentemente a Rafa por estas palabras, un hombre al que yo aprecio mucho. Es más, quiero, más que apreciar, quiero. Y quiero por muchas razones, sobre todo por su labor incansable en pro de la cultura y porque siempre está dispuesto absolutamente a todo. Yo creo que nunca y pedí algo a Rafa que me dijera que no o no puedo. Siempre está ahí. Yo creo que es algo que hay que decir y resaltar. Evidentemente a la Semana Negra por permitirme estar aquí. A Eolas, una editorial asturiana que lleva mucho tiempo trabajando y trabaja con una... Hoy todavía esta mañana... No es porque estén ellos aquí los editores, todavía esta mañana lo estaba comentando. Es una editorial, o sois una editorial que mima tanto el trabajo, mima tanto el producto, que yo estoy encantado. Por bagajes propios de la edad y de los libros que llevo publicados, llevo trabajado con muchas editoriales y realmente Eolas trabaja con un mimo. Perdón, Pintar Pintar. Eolas, es que me estaba pensando... Ya me dijeron, no bebas antes de venir. Pintar Pintar. Es una editorial que trabaja con un mimo que es realmente enternecedor. Y no solo eso, esta novela ahora mismo acaban de hacer una guía didáctica
para las escuelas y los institutos, que claro, supone un trabajo detrás y un cariño. Evidentemente una editorial lo que quiere es ganar dinero, pero hay muchas maneras de ganar dinero y hay una manera que es hacerlo con mimo, con cariño, y yo estoy muy contento de estar trabajando con Pintar. Y vosotros, por supuesto, al público que estáis aquí, evidentemente, muchísimas gracias. La mayoría amigos, y los que no sois amigos, pues vais a serlo a partir de ahora. La pregunta que me había hecho Rafa, sí, es un libro, yo tengo mucho tipo de trabajo, pero juvenil, yo creo que es la primera novela que trabajo. Tengo libros infantiles, pero es la primera novela que trabajo para este ámbito juvenil. Y es una novela que está escrita hace 20 años, y trata un tema. Yo creo que la literatura, sobre todo la juvenil, ¿no? Tiene una misión o una función. La primera, que es entretener al lector. Tú no puedes llevar un libro a un crío y que se aburra. Tienes que buscar la manera de que se divierta. Pero yo creo que la literatura juvenil, algunas veces, otras no, tiene que tener también una labor didáctica, educativa. Y yo, cuando me planteé escribir este libro, que fue escrito hace 20 años, y es un libro curioso en el sentido de que toca un tema que aparentemente no es juvenil, como es el problema que hubo en España alrededor de la ETA. Y yo, en aquel momento que ETA estaba matando a mucha gente, creí necesario dar una visión a los posibles lectores juveniles sobre la importancia, sobre la necesidad de la libertad de pensamiento. Es decir, para decirlo claramente, nadie puede matarte porque pienses de una manera determinada. Entonces yo quise escribir este libro para que los chavales que lo leyeran reflexionaran sobre este tema, sobre el tema de la violencia. En aquel momento, cuando lo presenté a un par de editoriales de ámbito nacional realmente potentes, quedaron encantadas, sí. Primero a una dijo, sí, lo vamos a publicar, pero hubo un problema. Una de ellas me dijo, lo siento, Miguel, entró en el departamento de idoneidad, cosa que yo nunca había oído en ninguna editorial, y decían, ¿hay algún problema con este libro? Nos gusta mucho, pero ¿hay algún problema? Y yo preguntaba, ¿qué problema hay? No me dijeron nada. Lo mandé a otra editorial, también de ámbito nacional potente, y lo mismo, sí, maravilloso, lo vamos a sacar, lo vamos a editar, nos gusta mucho. Y pasa el tiempo, no contestan, hablo con la editora y vuelven a decirme lo mismo. Hay un problema. ¿Cuál? Bueno, hay un problema. Entonces me sugirieron, ¿por qué no cambias la ubicación? Porque la primera parte del libro se desarrolla en Bilbao, alrededor del mundo de ETA. Y dijeron, ¿por qué no cambias la ubicación? No es por qué no cambias, me dijeron, escribe, haz que se desarrolle en Belfast, que se desarrolle en Irlanda, cambia los nombres de los protagonistas y mañana el libro está en la calle. Claro, a mí me pareció realmente una vergüenza, ¿no? Una tomadura de pelo, porque era como trasladar el problema que aquí teníamos en España y que yo quería que apareciera reflejado, trasladarlo a Irlanda. Entonces, bueno, me negué en redondo a hacer estos cambios y el libro quedó ahí olvidado porque yo quedé bastante desmoralizado de la situación. Hasta que ahora Pintar, pues lo sacan y yo creo que es una manera, evidentemente, y por suerte ya no son los mismos tiempos en que fue escrito, cuando ETA mataba, pero yo creo que está bien no olvidar cuál es nuestro pasado y sobre todo ser muy conscientes de que si aquí se trata este tema, por desgracia en cualquier parte del mundo están ocurriendo situaciones muy parecidas, donde se mata a alguien por pensar. Y no solo matar, que hay otra forma de terrorismo, que es un terrorismo más silencioso, y que es ese terrorismo de baja intensidad en el que, para decirlo, como decíamos los guajes, se abuchara, ¿no? De alguna manera te asustan, no te permiten decirles cosas, tienes que hablar en voz baja, te avergüenzan, el ostracismo, y ese terrorismo está presente, afortunadamente no aquí en España, pero sigue estando presente en el resto del mundo. Entonces yo creo que es un libro que tiene esa función, valorar el respeto a las personas y valorar el derecho al pensamiento y a la dignidad. Comentabas antes que el libro tiene dos partes, hay
Los 6 primeros capítulos sí que transcurren en Bilbao. A mí me gusta mucho la mirada del protagonista, sobre todo, porque es una mirada inocente, que es la mirada de Iñaki. Nos vamos a esos años que tú comentas, los años del plomo en el País Vasco, más una ciudad como Bilbao. Y es como un niño de 12 años aproximadamente, descubre, cuando él no era consciente, porque probablemente no lo es con 10, 9 años, no eres consciente de lo que estás viviendo, pero cuando tienes 12 años eres consciente de lo que te rodea a través de un suceso que va a ocurrir en las primeras páginas. Pero claro, a partir de ahí, toda la historia tú la tienes que contar con una mirada infantil, porque aunque el narrador esté en tercera persona, pero la voz que nos va guiando siempre es Iñaki. Y en esa primera parte, a mí me gusta mucho cómo lo tratas con la inocencia del niño que va descubriendo. Comentaba... yo se lo escuché decir siempre a Paco Abril, otro autor que edita en Pintar, pero él dice que es de otro autor, no sé de quién es, pero a mí la frase me gusta mucho y dice que la literatura infantil y juvenil es la literatura que también pueden leer los niños y las niñas. También, es decir, que no nos cerremos los adultos a leer este libro. A mí una de las cosas que más me gusta de los libros, pese a que leer sea un acto solitario, porque al final solemos leer solinos, es el compartir después las lecturas. Y a mí este libro me parece muy interesante para que ahora lo lean los chavales, pero que lo lean también los adultos, que lo lean los padres y que se establezca esa comunicación entre padres o familiares, cualquier adulto que lo pueda leer con los niños, y se empieza a establecer esas preguntas que se pueden hacer. Porque probablemente, lo que tú comentabas antes, pasó el tiempo, ahora ya, afortunadamente, ETA ya no es lo que era, ya no es un problema, pero sí conviene recordar lo que pasó. Y me parece que esa manera de conversar, este libro, yo creo que puede ser un inicio a conversaciones familiares. Decía Luis Sepúlveda, hoy escribía en las redes, Luis Sepúlveda, ¿no?, que todos conocéis, muerto no hace mucho, y gran amigo. Él también tenía libros infantiles y juveniles y decía, era una frase, son libros que no solamente son para los niños, sino que son para personas de 3 a 99, pero con un corazón abierto a entender. Y yo creo que este libro, evidentemente va dirigido, porque el protagonista tiene un guaje de 12 años, va dirigido a ese tipo de población, pero cualquier persona que ame la literatura yo creo que se puede quedar enganchado, porque no deja de ser un libro de aventuras. Sigue tocando ese tema y la mirada, claro, cuando el escritor, yo que escribo de todo, como di mi madre, escribo unos gochaes que son impresionantes, porque según ella toca lo porno, pues, pero claro, el escritor, es decir, la persona y ella misma, yo puedo pasar de escribir lo que di mi madre, unos gochaes, a escribir con la candidez o tratar de escribir con la mirada de un guaje de 12 años, con esa inocencia. Claro, que es difícil, por supuesto, bueno, eso es trabajo del escritor. Y lo que tienes que hacer como autor, yo por lo menos yo lo que hago es ponerme de alguna manera en la piel de ese guaje, pensar cuando yo tenía 12 años y cómo veía el mundo. Y entonces en ese mundo de Bilbao terrorista, donde el padre en un momento determinado sufre un atentado, el descubrimiento del horror, la mirada inocente de un guaje de 12 años que vive feliz con sus juegos, con su familia, vive en el País Vasco, él es vasco, y de repente descubre el horror a su alrededor. Y esa mirada a mí resulta muy interesante, porque de alguna manera son las miradas que cambian el mundo y son evidentemente las miradas que cambian la persona. Él después tienen que marchar del País Vasco. Además, no vamos a entrar en detalles, pero a la hora, en aquella época, cuando lo escribí, muchos de las cosas que se cuentan parten de hechos reales. Hay un hecho que a mí siempre me horrorizó muchísimo, que era de un profesor que estaba amenazado por ETA y tuvo que marchar a Chile, y volvió en unas navidades a saludar a la familia y matáronlo. A mí aquello, cuando lo leí, me pareció de una crueldad absoluta, ¿no? Y entonces esa mirada de ese crío descubre la posibilidad de que eso pase al padre, y eso cambia un poco el mundo. Las novelas con adolescentes o con niños adolescentes de 12 años muchas veces decimos que son novelas de aprendizaje, y este chaval, Iñaki, va a sufrir un aprendizaje duro, pero va a haber más cosas de lo que habla este libro. Comentábamos esas dos partes.
en la que Iñaki tiene que abandonar el País Vasco. Voy a leer un fragmento que es cuando él tiene que marchar, es el final de esta primera parte. Dice, Iñaki tenía la impresión de que su vida se caía hecha pedazos por la ventanilla de aquel taxi que lo alejaba de su ciudad y de su vida. Se sentía como un papel cortado en trocitos muy pequeños que el viento esparcía en todas las direcciones para ser pisado por las ruedas de los coches. Es la desesperanza total que nos podemos poner en esa piel de un niño de 12 años que ya no es lo que esté viviendo. O sea, ya no es la situación terrorista solamente, sino que tiene que dejar lo que es su familia, lo que es parte de su familia, lógicamente, lo que son sus amigos, su infancia, ese territorio maravilloso de la infancia, y tiene que ir a descubrir otro mundo, porque al final, y tampoco adelantamos mucho, porque aquí va a empezar otra historia, Iñaki se va a Creta, nada más y nada menos que a Creta. Sí. Que aquí tú me puedes responder como autor que porque me dio la gana, pero ¿por qué Creta, Miguel? Pues fíjate, la respuesta es tan sencilla que me da esta vergüenza, porque es tan fácil la pregunta, porque yo estaba viviendo en Creta cuando lo escribí y estaba metido en el mundo maravilloso, en el mundo cretense, en el mundo de la mitología griega. Y una de las cosas que cuando escribí el libro, que parte de este tema duro, como puede ser el abandonar tu casa, tus amigos, debido a un problema como puede ser el que hubo en el País Vasco con ETA, pero yo tenía muy claro a quién iba dirigido este libro, y lo que quería es que fuera un libro lleno de aventuras y lleno de humor. Yo creo que es un libro con mucho humor, porque en el horror, pero la mirada infantil siempre con su hermana, con un profesor Dimitris, que es un profesor absolutamente chiflado, y entonces ese desarrollo yo anclo en Creta, porque yo estaba viviendo en aquel momento en Creta, y ese mundo, claro, que yo estaba, iba a decir el escritor, no, toda la persona con cierta sensibilidad absorbe lo que te rodea, ¿no? Entonces, pues eso, el mito del Minotauro estaba presente. Dije, qué mejor manera, el perro que aparece en la novela es un perro que yo tenía allí en Creta. Entonces va reproduciendo cosas, la literatura de alguna manera reproduce las realidades del escritor, más evidentemente la fantasía. Entonces yo quise que eso estuviera presente y sobre todo que hubiera magia y aventura. Claro, es un libro para guajes de 12 años, 13, 14 o 99, siempre que seas un crío. El libro cambia la perspectiva, porque ahí es lo que tú comentas. Llegamos a Creta y se reinventa, porque no le queda otra. Un chaval, además, los chavales tienen esa facilidad de sentir muchísimo ese abandono, pero rápidamente reinventarse y encontrar. Y lo encuentra también, que hablabas de diversos personajes, pero a mí me gusta mucho cómo tratas también el tema de la amistad, porque él tenía un amigo en el País Vasco, que era Luis, pero en Creta va a encontrar también un amigo, y la amistad va a ser clave, porque la amistad es la que te permite vivir aventuras también, todos los que vas a contar. Bueno, yo creo que la amistad es clave a cualquier edad, ¿no? Perder un amigo realmente es perder algo muy importante, porque se supone que el amigo es una persona que siempre está ahí a las duras y a las maduras. Y si eso es importante en la edad adulta, en la infancia todavía es mucho más importante. Y este crío, es evidente, deja a un amigo en el País Vasco, a Luis, pero yo creo que no se puede concebir la infancia sin la amistad. Un crío que no tenga amigos no es un crío, es cualquier otra cosa, sobre todo mucho más triste, ¿no? Y entonces, cuando llega a Creta, evidentemente, siempre que uno es un niño, va a aparecer el amigo, y con ese amigo entra en una serie de fantasías. Un amigo, además, que el padre viene de origen argentino, también con la dictadura, porque aquí estamos jugando siempre con los extremos, pero los extremos se tocan, ¿no? Y el padre de este amigo viene de la Argentina, fue represaliado también por la dictadura argentina y acaba llegando a Creta, ¿no? Y entonces hay cierto paralelismo en ese abandono de la amistad, en ese abandono obligatorio, porque otra cosa es que tú decidas marchar, porque me apetece, suponiendo que los críos puedan decidir a dónde van, pero otra cosa es cuando te obligan por circunstancias ajenas, ¿no? Y entonces en esa amistad, en ese amigo que encuentra en Creta, vuelve a retomar un poco ese periodo tan maravilloso que es de la inocencia, de la aventura, del juego. Los críos, la infancia tiene la capacidad de transformar el mundo, ¿no? La infancia transforma de una manera maravillosa las realidades y lo transforman de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces, en esta novela, donde hay una colina, donde están trabajando el padre, que es arqueólogo, y la madre del amigo,
y nadie en la ciudad se da cuenta de que pasa algo, pero esa mirada, la mirada que necesitan los críos de aventura, de que pase algo raro, transforma esa montaña, esa colina, en algo que va a permitir, pues bueno, no vamos a seguir, pero que se desarrolle la novela. Hablaba también del valor de la aventura, de la amistad, perdón. Y ya, claro, leyendo el libro, y yo creo que cualquier persona que ronde los años que tengo yo, por lo menos, va a ir a esas aventuras que leímos en la adolescencia también de los 5, de los Hollister, de Alfred Hitchcock y los 3 investigadores. Ahí, por eso digo que ahí la mirada cambia totalmente y ahí entras en un territorio inhóspito. No es verano, pero casi parece, aunque en Creta debe ser verano casi siempre. No es verano, pero parece siempre ese verano eterno en las bicis, ir a pescar el río y ir a buscar aventuras o ir a encontrarte con esas aventuras. Pero el ritmo ahí yo creo que cambia en la novela también, y yo por lo menos me fui a esa literatura que leía con los 12, 13 años. Sí, porque el escritor siempre es deudor, siempre se dice que el escritor es deudor de su propia biografía, evidentemente, y también de su propia literatura, es decir, de los libros que leímos, los 5, Blyton, toda esta gente que leíamos en aquella época, porque después la gente, yo creo que somos de la misma edad más o menos, pasa que yo estoy un poco más deteriorado, ya lo siento, pero la época de la edad de Rafa y mía, no sé por qué se ríe la gente, joder, no lo entiendo. Bueno, pues los que somos ya un poco mayores, hubo una época en este país, sobre todo, seguro que me entendéis, hubo una época en que no teníamos libros de aventuras, no había libros infantiles, pero así de claro, porque no había dinero suficiente, los libros que se compraban eran los libros de estudio. Yo hasta que no fui muy mayor no empecé a tener libros. El libro que nos regalaban era un Quijote adaptado a los niños, que era la cosa más infumable, que yo pasé media vida sin poder leer el Quijote, porque es que me daban arcaes con aquello que estaba leyendo de guaje. Y entonces yo hasta que no tuve 15 o 16 años, no empecé a tener la posibilidad, a través de las bibliotecas, también algo que para mí fue muy importante, el ir a la biblioteca, sacar los libros, poder leerlos, y a mí marcóme mucho ese tipo de lecturas, porque bueno, descubrióme lo que es el mundo maravilloso de la literatura infantil. Y claro, evidentemente cuando tú estás reproduciendo esto, pues ahí está. Comentamos antes, o comentaba por lo menos al principio del libro, la necesidad muchas veces de este libro para establecer conversaciones, que es lo que yo creo que tiene que ser siempre un libro, ¿no? Que a partir del libro surjan esas conversaciones que pueden ser con otros amigos, amigas, o pueden ser intergeneracionales con familiares. Pero también lo necesario que puede ser este libro en los colegios. Esa lectura en la que, partiendo de una aventura, porque aquí lo que tienes es una aventura, pero vas a reflexionar sobre muchos temas, porque aparece el tema de la amistad, como comentábamos, aparece ese tema del terrorismo, pero también nos va a aparecer la mitología. Vamos a ir a esa leyenda de Teseo y el Minotauro de Creta, vamos a ver ese hilo de Ariadna también, vamos a ver muchas cosas a través del libro, y también las relaciones que yo creo que son importantes también entre los niños y los adultos. Hablas de ese personaje maravilloso que es el profe Dimitris, pero esa mirada también, esas relaciones niño-adulto también están muy bien trabajadas en esta novela. Sí, yo no sé si es debido a que a la profesión, yo soy biólogo, pero trabajé como profesor en institutos, y sí tenía muy claro que, claro, la mirada de... A ver, hay dos tipos de miradas, una aparte de la del lector, una la del escritor, pero si al escritor sumas que tú eres un profesor y estás con chavales de 15, 16 años, sabes tú como profesor cuál es la herramienta que mejor funciona. Entonces yo sí que tuve muy claro cuando escribí el libro que quería que el lector y sobre todo los profesores o la gente o los padres o quien fuera, que tuviera distintas herramientas a la hora de trabajar con el libro. No solo la lectura, por supuesto. Entonces sí que me interesaba mucho que apareciera la mitología, que se hablara de Teseo, que se hablara del mito del Minotauro, que era lo que pasaba. Y quería, porque eso me parece que es fundamental, porque a esas edades la cabeza llega como una esponja. Entonces, si tú estás leyendo y de repente te enteras, y ¿cómo? Teseo, ¿quién era esto? No se te olvida en la vida el mito del Minotauro. O cuando hablas incluso, por ejemplo, en
en el libro, en un momento determinado, en un juego, con este profesor Dimitris, que es un verdadero chiflao, cuando piden dónde vive, les da la dirección, en vez de decir la calle, dice, bueno, pues mira, mi calle es la hipotenusa de un triángulo. Ese tipo de juegos literarios va a permitirte que en clase, o que haya problemas, el profesor plantee un problema, una ecuación muy sencilla, para que deduzcan cuál es el número del portal a partir del número de personas que el monstruito, que el minotauro se zampaba, ¿no? Y en cierto tipo de años. Entonces, eso permite que el libro sea mucho más interactivo, que no sea solamente la lectura, que no solamente sea el entretenimiento, sino que además, si quieres, y si te apetece, porque el aguaje, si no me apetece, que no lo faga, evidentemente, pero que si apetece, en un momento determinado pueda jugar a ver si desarrollo este problema o a ver si encuentro la calle a través de lo que me van diciendo. Si queréis hacer alguna pregunta, estamos ya terminando, porque la Semana Negra, ya lo sabéis, las personas habituales, vuela. Y aquí a las 6:30 empieza otra presentación. Entonces, si alguien quiere preguntar, de momento nada. Aprovecho. Miguel, el final del libro, lógicamente es una historia de planteamiento, nudo, desenlace. Tiene un final, pero a lo mejor soy yo, que tengo esta mirada y que quiero tenerte ahí esclavizado, como tenía ese personaje de Stephen King en Misery, que secuestraba al autor. Yo creo que este libro se abre a continuar. Incluso dejas ahí al final un poco... No sé si había intención de continuar con más historias de Iñaki. No lo sé. Lo que era hace 20 años y lo que es ahora. Como dicen tanto, me gusta mucho que me haga usted esta pregunta porque no estaba pactada, pero digo que resulta que es curioso porque poco antes de venir alguien que leyó la novela preguntóme exactamente lo mismo. Dijo, oye, la novela queda muy abierta, que es que tienes la intención de seguir, porque los protagonistas siguen, el tesoro que ellos buscan prácticamente, bueno, no vamos a desvelar, es decir, la búsqueda continúa. Cuando lo escribí no tenía, vamos, se me pasó por la cabeza continuar y sigue sin pasárseme por la cabeza, pero como soy una persona muy inconstante y muy veleta, no digo nada, ¿no? Pero en principio el libro queda cerrado con esta historia. Hombre, si los lectores, en fin, me aclaman, por favor, que continúe, pues entonces, bueno, igual lo hago. Pero no, es un libro con un final abierto, pero no con la intención de continuar. O sea, no cambiaste el final ahora. Que esa la otra pregunta que te iba a hacer. Si imagino que, bueno, lo escribiste hace 20 años. Muchas veces los escritores decís que hay que dejarlos ahí, reposar el libro un par de meses. Tú dejástelo reposar 20 años. No sé si cambiaste algo ahora cuando te pusiste al libro. Claro, cuando se hace la corrección para crítica de algunos de los lectores que habían... Hay un personaje que es la hermana, María, que es la hermana pequeña, que antes tenía muchísimo más protagonismo, era más divertida, y ahí sí, por ejemplo, sí que eliminé, porque daba la sensación de que, bueno, que había muchos personajes y distraía, tal. Pero vamos, en esencia es prácticamente lo mismo. Hubo un proceso de corrección, y quité cosas, hubo otras que aparecieron, pero en fin, el 90% es exactamente lo mismo. Pues nada más, simplemente animaros mucho a que leáis este libro y que a partir de este libro, que la lectura de este libro sea un inicio de una conversación. Es lo que me parece lo más importante de él, y darte las gracias por escribirlo. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, y solamente un apunte brevísimo, sí, ya acabamos, y es la importancia de este tipo de literatura, porque este tipo de literatura infantil y juvenil, me refiero, abre las puertas a la literatura, digamos, de los adultos, que no tiene por qué ser mejor, pero sí que es una puerta abierta a la fantasía, al conocimiento, porque la literatura es todo, es conocimiento, fantasía, la literatura que te guste. Y acabo, si no te gusta, déjalo, hay muchos libros. Este no lo dejéis, que os va a gustar. Gracias, muchas gracias. Por cierto, me dijeron para firmar, vale. Si alguien quiere que lo firme, sí, ahí al fondo. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.